Con la venia de cada uno de ustedes, continuaremos con el segundo bloque de la exposición. En este bloque trabajaremos el aspecto político, el aspecto económico, el aspecto social y aspecto educativo. Bien, para hablar del aspecto político considero pertinente hacer mención a todos los representantes del Consejo de Ministros. En este caso haré mención a Salomón Lerner Gettys, a Óscar Eduardo Valdés Danquart. También tenemos a Juan Federico Jiménez Mayor, posteriormente a César Villanueva Arévalo. También tenemos a René Cornejo Díaz, a Ana Ethel del Rosario Jara Velázquez y por último a Pedro Álvaro Cateriano Bellido. Muchos de ellos con 5 meses, 4 meses o 6 meses de mando. Este hecho nos hace pensar que el gobierno de Ollanta Humala fue bastante inestable. Bien, comenzaremos a hablar del aspecto político con el periodo de transición. En este periodo, la Oficina Nacional de Procesos Electorales en las elecciones del 2011 da a conocer que los candidatos con más votos fueron Ollanta Humala y Keiko Fujimori. Este acontecimiento lleva una segunda vuelta el 5 de junio del 2011, donde Ollanta Humala sale triunfador de las elecciones. Después de saberse la victoria de Ollanta Humala, sucede varios acontecimientos. El primero, por ejemplo, la Bolsa de Valores de Lima sufrió su mayor caída histórica al descender en menos 12.55%. Los inversores se mostraron nerviosos a la espera de que el presidente electo defina a la brevedad quién sería su ministro de Economía y se reúna inmediatamente con los gremios empresariales. Además de este acontecimiento, Humala emprende una gira latinoamericana para reunirse con diversos jefes de estados de los diferentes países, llegando hasta Estados Unidos, Venezuela, México, Cuba, Moscú, además de los países latinoamericanos. El día 28 de julio del 2011 se realizó la ceremonia de Asunción, en donde Humala hizo la toma de posesión en el Congreso de la República. Para este evento asistieron muchos jefes de estados, presidentes sudamericanos de Centroamérica, entre otros. En la ceremonia realizada en el Palacio Legislativo del Perú, Humala y sus vicepresidentes juramentaron, haciendo saber que ellos respetarán el espíritu de la Constitución promulgada en 1979 y no la vigente de 1993. Este acontecimiento fue considerado por diversos analistas y políticos y congresistas como un error político o una provocación. Bien, el día 29 de julio, Humala presidió el tradicional desfile militar policial, acompañado de su ministro y Nadine Heredia. Después o al finalizar el desfile, Humala descendió de la tarima con el ministro de Defensa, Daniel Mora, para saludar a los mandos militares. Con respecto a la conformación del gabinete, las designaciones de su primer gabinete ministerial se consideraron acertadas. No obstante, la designación de diversos militares de su entorno cercano en puestos del Estado ha sido objeto de fuertes críticas. La conformación del gabinete también fue integrado por miembros de Perú Posible, como Daniel Mora en Defensa y Rudecindo Vega en el Ministerio de Trabajo. Bien, hablaremos de manera general acerca de los acontecimientos en el periodo de Ollanta Humala.
La primera viene a ser la creación del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, MIDES, que se crea el 20 de octubre del 2011, según la ley número 29792, juramentando la ministra Carolina Trivelli. Tiene la finalidad, esta ley, de incrementar la calidad de vida de las personas que sufren pobreza y son vulnerables, buscando que protejan sus derechos, que tengan las mismas oportunidades que el resto de la población, que puedan potenciar los recursos y habilidades que poseen. Posteriormente se presentan una serie de conflictos para con el gobierno. El primero fue el conflicto minero Conga en Cajamarca. Si bien es cierto que desde un inicio de su gestión se fueron generando inconvenientes para el gobierno, en el mismo año 2011, en noviembre, tuvo que afrontar el conflicto minero Conga en Cajamarca, dejando un saldo de víctimas mortales, lo que trajo como consecuencia la paralización de las operaciones y la renuncia del primer ministro Salomón. En cuanto a la pérdida de aprobación de su gestión, el presidente fue perdiendo aprobación en los niveles menos favorables económicamente y aumentando su aprobación en los niveles con mayor poderío económico. La desaprobación que fue adquiriendo el presidente Ollanta Humala durante su primer año de gestión se debió a que durante la campaña prometió ser un gobierno de transformación. Sin embargo, durante el ejercicio del mismo, fue mirando hacia el enfoque político de derecha. Esto se sustenta con base en los resultados obtenidos en la aprobación registrados. En la encuesta nacional de Datum Internacional, en un principio contaba con 62% de aprobación y en julio del 2012 había bajado hasta 36%. Bien, seguiremos hablando y haremos mención acerca del gravamen minero. Aún siendo Salomón Lerner Gettys el presidente del Consejo de Ministros, anuncia que el gobierno acordó con las empresas mineras que se operan en el país el pago de un gravamen de 3.000 millones de nuevos soles por año. Este gravamen menciona que este gravamen no afectará ni la inversión ni la competitividad de las empresas, facilitando la inversión en proyectos de 30.000 millones de dólares en los próximos 5 años en el sector minero. Bien, seguimos con la ley de consulta previa que se emite el 2011 también. Esta ley tiene la finalidad de la consulta. Su finalidad es alcanzar un acuerdo o consentimiento entre el Estado y los pueblos indígenas u originarios respecto a la medida legislativa o administrativa que les afecten directamente a través de un diálogo intercultural que garantice su inclusión en los procesos de toma de decisión del Estado y la adopción de medidas respetuosas de sus derechos colectivos. Seguimos y ahora hablamos del caso Prona. Sucede que el 2011 murieron 3 niños intoxicados luego de ingerir alimentos del Prona, que viene a ser el Programa Nacional de Asistencia Alimentaria, al cual se hizo caso omiso, pero posteriormente también fueron afectados o intoxicados 6 niños y una profesora por la misma o de la misma institución. De modo que más adelante en 2012 el gobierno de Humala decidió cerrar definitivamente este programa alimentario. Luego tenemos los dos casos conocidos como escándalos de vicepresidentes, el caso de Omar Chejade y Marisol Espinosa. En cuanto a Omar Chejade, fue denunciado por el periodista Gustavo Gorriti, quien
quien acusa a Omar Chejade de haber sido enlace entre oficiales de la policía y familiares de él que estaban vinculados con el grupo WON. Bien, y con respecto a Marisol Espinosa, ella también es denunciado por el programa periodístico Cuarto Poder, haciendo alusión de que estando en el poder o mientras estaba ocupando el despacho presidencial, Marisol Espinosa manda a trasladar un tomógrafo que estaba destinado a Abancay, a Piura, que era su ciudad natal. Bien, luego hablamos del crisis del gabinete. Bueno, hacemos mención a este tema porque cuando Salomón Lerner Gettys presenta su renuncia, se encontraban en medio de conflictos sociales como de Cajamarca, Andahuaylas y Madre de Dios. Y cuando Salomón presenta su renuncia, Alejandro Toledo anuncia el retiro de sus miembros del Ministerio del Gabinete, y eso hizo que se nombrara como eh, presidente del Consejo de Ministros a Oscar Valdés y se juramenten a 10 nuevos ministros. Posteriormente, en el año 2012 ocurre lo mismo. Oscar Valdés presenta su renuncia y junto a él todos sus ministros ponen sus cargos a disposición. El otro tema, controversia por incremento de sueldos y crisis del gabinete. De acuerdo a Ley 357, que es la Ley del Servicio Civil, que se promulga el 2013, pero se aprueba el 2014 bajo el Decreto Supremo 023. Esta ley dispone el incremento de los sueldos a funcionarios públicos. De esta manera, los ministros de Estado que recibían 15.600 pasaron a recibir 30.000 soles, a dar a razón de 12 veces por año, más 2 de aguinaldo y 1 por fiestas patrias. Asimismo, los viceministros pasaron a percibir 28.000 al mes y los secretarios general de ministerios 25.000. Otros funcionarios se ubican en el orden entre 15.000 y 25.000. Por último, la ley número 3288, que viene a ser la ley que promueve el acceso de jóvenes al mercado laboral y a la protección social, conocida como el Rey del Régimen Laboral Juvenil o la ley Pulpín, que fue una ley de la República del Perú, aprobado por el Congreso en el año 2014, pero a la vez derogada un año después por el Congreso. La ley fue objeto de polémica y diversas críticas. Daba beneficios tributarios a las empresas, reducía los costos laborales de los empleadores, pero recorta beneficios laborales a los jóvenes. Además, es muy dependiente de la fiscalización y del control. Bien, ahora pasamos a hablar del aspecto económico. Para hablar del aspecto económico, haremos mención de los ministros de Economía, Luis Miguel Castilla Rubio y Alonso Arturo Segura Bassi. Bien, en cuanto a la economía, hablaremos de manera general de la macroeconomía y la infraestructura. Bien, en cuanto a la economía, haremos mención que hubo bastante desbalance. Primero haremos mención al Producto Bruto Interno No Primario, que pasó de crecer de 7.5% en 2012 a solo 2.5% en 2015. De acuerdo a la tabla que observamos, identificamos aquí el Producto Bruto Interno, los sectores primarios y los sectores no primarios. En este caso, el porcentaje que muestra el 7.5
por ciento que baja para 2015, pero para 2016 estaría terminando con un 3.1%. Con respecto a la competitividad, tenemos aquí también como países referentes competitivos con respecto a Perú. Hemos considerado acá Chile, a Colombia, a Perú. De acuerdo a la gráfica, Chile tiene un crecimiento de 14% y Colombia de un 39% en cuanto a la competitividad. Pero Perú desde 2011 al 2016 prácticamente se mantiene en el mismo estándar. Con respecto a la inversión pública, dice se exacerbó el ciclo económico. Aquí tenemos las empresas privadas, las públicas y cómo era la inversión pública privada en ese sector. Como ustedes podrán ver, la inversión privada era más, con más porcentaje más alto que a comparación de la pública. Luego pasamos a hablar acerca del superávit al déficit fiscal, deuda pública de 20% a 25% del Producto Bruto Interno en 2 años. Entonces tenemos un déficit fiscal de 7.000 millones de dólares. Estos vienen a ser el verde, el color verde viene a ser el resultado económica y la deuda, la eje de la deuda pública viene a ser mm, este trazo. Bueno, con respecto a las medidas fiscales de deuda pública, pasaría a 34% del Producto Bruto Interno, como se observa aquí en la gráfica. Continuamos ahora hablando de la infraestructura. Durante el gobierno de Ollanta Humala, con respecto a agua y saneamiento, mejorará de gestión y aumento de cobertura. Con respecto a la electricidad, dice el gobierno de Humala deja exceso de oferta. Con respecto a hidrocarburos, hace referencia que el Humala fue quien inició o dio inicio del gasoducto del sur. Hablamos también del transporte masivo que se avanzó, pero aún queda mucho trabajo que hacer. Hablamos del metro, por ejemplo, principalmente en Lima, ¿no? Proseguimos y hacemos mención a la minería, donde se resalta el triunfo del movimiento antiminero en el gobierno de Ollanta Humala. En cuanto al agro, dice se tiene un alto crecimiento en los próximos años por nuevos proyectos de irrigación que se han emprendido durante este gobierno. En cuanto a las comunicaciones, hay mayor competencia en el mercado. Bueno, la evolución del presupuesto en sectores sociales. De acuerdo a la gráfica que observamos, el gasto social según función de gasto de 2011 a 2016. Tenemos en educación un buen porcentaje, en salud y protección social. Y por otro lado tenemos otros gastos también. Bien, en el aspecto social. Para hablar del aspecto social, considero menester mencionar a las ministras de Desarrollo e Inclusión Social, Carolina Trivelli Ávila, a Mónica Yanet Rubio García y por último a Paola Bustamante Juárez. Bien, con respecto al aspecto social, el crecimiento de los últimos años ha sido pobre. La evolución del gasto real per cápita, según deciles, desde 2011 hasta 2015. Estamos observando aquí
en la tabla. Con respecto a la evolución de la tasa de pobreza, eso ya desde el 2004 del gobierno anterior hasta el 2015 tenemos acá la tasa de pobreza a nivel rural, urbano y un estándar del total. Bien, en el quinquenio no se redujo la anemia, la cobertura de seguro de salud creció. La primera tabla donde hablamos de la evolución de la desnutrición crónica y de la anemia infantil. La desnutrición crónica infantil representada acá de color rojo, verde, perdón, y anemia infantil de color rojo. Con respecto al seguro social, tenemos acá el SIS, que tiene un crecimiento, y otros seguros, y por último, considerado como ningún seguro. Algo que hizo bastante provechoso su gobierno de Ollanta Humala fue los programas de Mindis. Bien, tenemos por ejemplo Cuna Más. ¿Qué viene a ser Cuna Más? Su finalidad es el desarrollo infantil y ofrece dos servicios, que viene a ser el cuidado diurno en contextos urbanos y el acompañamiento a familias en contextos rurales. Tenemos otro que es Jaliwarma, que es un programa de alimentación escolar de las instituciones públicas. El programa Juntos viene a ser otro programa de transferencias monetarias condicionadas para padres de familia que tienen menores en colegios. Esto estaba destinado al cumplimiento de la asistencia de la escuela para el hijo, la matrícula escolar y salud. Tenemos a Jacubiñey. Esto era otro programa que buscaba fomentar el desarrollo de capacidades productivas y el emprendimiento de hogares rurales en pobreza extrema. Tenemos el Pensión 65, que brinda una pensión no contributiva a los adultos mayores de 65 años en situación de extrema pobreza. Estos han sido los programas más provechosos entonces en este gobierno. Bien, para hablar del aspecto educativo, haremos mención a nuestros ministros de Educación, Patricia Salas Obrien y a Jaime Saavedra Chandubí. Bien, en el quinquenio que termina se mejoró en cobertura educativa, pero la calidad sigue pendiente de acuerdo al reporte económico mensual emitida, pues, ¿no? Aquí tenemos la tabla donde se muestra la tasa neta de asistencia escolar según nivel educativo. Tenemos inicial, primaria, secundaria, cuánto fue en 2011 al 2015 en cada uno de los niveles. Una buena noticia que trajo este periodo de gobierno fue que el segundo de primaria, los alumnos de segundo de primaria que alcanzan un nivel satisfactorio en comprensión lectora y razonamiento matemático. Esto hizo que hubo crecimiento en este aspecto. Bien, en el aspecto educativo se promulgaron dos leyes, la ley de la reforma magisterial 29949 y la ley universitaria número 30220. Voy a hacer mención de los capítulos de la ley universitaria, puesto que la ley de la reforma magisterial ya fue abordada por mi compañera. Bueno, en el primer capítulo de la ley universitaria hablamos de las disposiciones generales. En el siguiente hablamos del SUNEDU, de las funciones que debe hacer SUNEDU para con la universidad. En la tercera hablamos de la creación, licenciamiento de las universidades para brindar una educación de calidad. En el siguiente hablamos de evaluación, acreditación y certificación.
En el capítulo 5 hablamos de la organización académica, cómo sería la representación orgánica. En el capítulo 6 hablamos de investigación que toda institución superior debe promover para una educación de calidad y cambio de sociedad, pues, ¿no? En cuanto al capítulo 7 tenemos el gobierno de la universidad, quienes lo administran. En el capítulo 8 tenemos a los docentes, los requisitos para desempeñar sus derechos, sus deberes. De la misma manera, en el siguiente capítulo acerca de los estudiantes, en el siguiente de los graduados. En el capítulo 11 hablamos de la universidad pública propiamente dicha y en el siguiente de la universidad privada. En el capítulo 13 hablamos de la responsabilidad social que tienen las universidades, que muchos de ellos cumplen y actualmente otros no. Con respecto al capítulo 14, nos habla del bienestar universitario, que es lo que brinda la universidad para con la comunidad educativa, estudiantes, docentes, administrativos, todos. En el penúltimo capítulo hablamos del personal no docente, o sea, la parte administrativa. Y por último hablamos de la Defensoría Universitaria. Bien, ahora pasamos a hablar del sistema educativo de excelencia que propone este gobierno. Comenzamos haciendo mención a los COARS, que en su gobierno se da en 13 diferentes regiones. ¿Cuál es el propósito de los COARS? Es fortalecer en el aspecto académico, artístico, deportivo del estudiante y buscar el bachillerato internacional con un nivel de inglés y desarrollos en el TIC. En este espacio estudian los alumnos de tercero a quinto grado de secundaria, habiendo ellos obtenido las mejores notas en primero y segundo grado de secundaria. Bien, luego se crean los GEC, la jornada escolar completa en educación superior, en educación secundaria, perdón. Tenemos la implementación del Plan Nacional de Inglés. El gobierno tiene la intención de crear o promover el bilingüismo, pero con el inglés. De modo que este programa se da con la denominación Inglés Puertas al Mundo el 2015. Proponiendo la implementación a la comisión multisectorial que tendría que ser trabajado en el lapso de tiempo del 2015 al 2021. Bien, el propósito de de este plan es que el escolar termine su secundaria con un nivel B2, que quiere decir nivel intermedio superior. Tenemos también los programas en el sector de educación como la beca 18. Bueno, ¿qué es una beca 18? Es una beca integral de educación superior dirigida a jóvenes talentos en condición de vulnerabilidad social, pobreza o pobreza extrema, según el CISFO. El acompañamiento pedagógico para escuelas monolingües, soporte pedagógico para docentes, soporte pedagógico intercultural para escuelas rurales dispersas y de frontera. Bien, ahora pasaremos a hablar acerca del Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo, PRONAVEC. Este programa creada al amparo de la ley número 29837 del 13 de febrero del 2012. Los acuerdos internacionales del gobierno peruano en educación y becas, cuando estaba de ministra de Educación Patricia Salas Obrien en el 2013. Vamos a ver aquí la educación superior y el contexto internacional. ¿Qué es?
es un proceso de desarrollo e implementación de políticas y programas para integrar la dimensión internacional e intercultural en los objetos, propósitos y funciones del PRONAVEC. La cooperación internacional debe basarse en la reciprocidad, la solidaridad y el respeto mutuo, y su finalidad es articular los lineamientos relacionados con la educación superior a los procesos y procedimientos del PRONAVEC y armonizarlos con las tendencias internacionales en materia educativa. Aquí tenemos un cuadro de acuerdos del Perú en el contexto mundial de la cooperación en materia educativa. Tenemos los 5 continentes con el número de países, de los cuales los países con quienes Perú tiene convenio, que suman un 60 en cantidad y representa el 31% a nivel mundial. Bien, aquí tenemos entonces, en América tenemos 22 países, en Europa 21, en Asia 13, en Oceanía 1 y en África tenemos 3 países. Bueno, la presencia del PRONAVEC en el contexto internacional para becas de pregrado. En pregrado tenemos en Francia, en Brasil, Honduras y Cuba. Presencia de PRONAVEC en el contexto internacional para posgrado. Tenemos en Australia, Argentina, Chile, Brasil, Colombia, México, Estados Unidos, Francia, España, Alemania. Bien, ahora pasaremos a hablar acerca del Currículo Nacional de Educación Básica, que es un documento que se está dando uso en la actualidad. Fue promulgada en el año 2016, cuando estaba de ministro de Educación Jaime Saavedra Chandubí. De manera general, vamos a hacer mención la relación entre las definiciones del currículo nacional. El currículo nacional se va a trabajar a base de competencias que en total son 31 y esas competencias pertenecen a las diferentes áreas curriculares. Las competencias engloban a las capacidades que vienen a ser conocimientos, habilidades y actitudes y van a ser evaluados por desempeños y por estándares de aprendizaje. Todo esto relacionado para el logro del perfil de egreso planteado en el currículo nacional. Bien, con respecto a la organización de la educación básica, tenemos la educación básica especial, la educación básica regular, la educación básica alternativa. La educación básica regular tiene niveles inicial, primaria, secundaria, ciclos del 1 hasta el 7 y grados. Tenemos en primaria 6 grados, en secundaria 5 grados. En alternativa tenemos ciclos inicial, intermedio, avanzado. Ahora veremos la tabla de plan de estudios de la educación básica regular. Aquí tenemos las áreas curriculares, inicial, primaria, secundaria y los ciclos que corresponden y grados también. Y en todas se lleva tutoría y orientación educativa. Bien, con respecto a la distribución del tiempo inicial, de manera semanal se cuenta con 60 horas en primaria. En secundaria se tiene 2, jornada escolar regular con 35 horas y jornada escolar completa con 45 horas. Tenemos aquí las áreas, el tiempo de distribución semanal en primaria, donde de acuerdo al currículo se agrega, por ejemplo, o de acuerdo al plan de implementación de inglés, el área de inglés, pero en la actualidad no se da en nuestro contexto. Aquí tenemos otra tabla donde dice organización y distribución del tiempo semanal de instituciones de educación bilingüe. En educación primaria se considera el contexto bilingüe, donde no se trabaja inglés, se trabaja la comunicación de lengua originaria
y el castellano como segunda lengua. Tenemos la siguiente tabla donde mostramos la organización y distribución de tiempo semanal de educación secundaria con jornada escolar regular, donde inglés en este caso tiene 3 horas y en jornada escolar completa tiene 5 horas, de acuerdo al plan de implementación de inglés que mencionamos en la exposición anterior. Bien, hacemos mención también al plan de estudios de educación básica alternativa. Aquí tenemos las áreas curriculares, los ciclos y los grados correspondientes. La distribución del tiempo de las áreas, cada hora representa o tiene una duración de 45 minutos, conocido como hora pedagógica, pues, ¿no? Bien, en cuanto a la evaluación, la escala de calificación común a todas las modalidades, niveles de educación básica es la siguiente. AD para logro destacado, A para logro esperado, B en proceso y C en inicio, lo cual se estaba intentando realizar en Ayacucho exactamente este año, puesto que hasta el año anterior se estaba trabajando solo en primaria. Bueno, eso viene a ser relacionado al currículo nacional. Por último, un evento que fue de importancia fue los docentes condecorados con las palmas magisteriales en el 2016. Bueno, de los 20 galardonados dentro de la política de revalorización de la carrera docente, 5 recibieron las palmas magisteriales en el grado de amauta, 7 en el grado de educador y 8 en el de maestro.